Foro de Psicología del Ateneo Escurialense. Agradecer a Ateneo y a su junta directiva que hoy esté aquí. Y también agradecer a la Asociación Dunas y el Gabinete Balmen la difusión y el apoyo de la actividad. Estamos dentro de una actividad que se llama, concretamente, de la muerte y otros conceptos, todo cambia. Y con ese título tan atractivo, pues dentro del Foro de Psicología queremos dar voz a un profesor de meditación, teólogo, terapeuta, que es Julio Olmos. Julio Olmos se define a sí mismo como un buscador y tiene un objetivo de evolucionar como individuo de la especie humana. Y a la vez comparte con sus semejantes este proceso de evolución. Él cree firmemente en el ser humano y en sus capacidades. Tiene formación, como os he dicho, en teología, se considera un ser espiritual y considera fundamental el desarrollo de las personas y en formación constante, sin anclajes y sin fundamentalismos. En la medida en que se adquieren los conocimientos, estos nunca son definitivos, únicos o absolutos. Él dice que no crece porque madure o cumpla años, sino que crece porque permanece en búsqueda permanente, ya que todo es mutable. Y con esta premisa fundamental para poder presentarle, comenzamos con esta charla coloquio, que será de 50 minutos en las que hablará él, y luego si tienen preguntas, los últimos 15 minutos, pues habrá un coloquio necesario para ver si hemos abrochado los conocimientos o sentimientos que nos ha producido la charla. Así que con todos ustedes les dejo Julio Olmos. Gracias por estar con nosotros. El título de la charla está muy intencionado. Eh, no voy a hablar exclusivamente de la muerte, ¿vale? Para que no nos llevemos a engaño y digáis al final, pues sí que para esto que hemos venido. Eh, aunque sí, vamos a tocar ese concepto. Esta tarde lo que quiero compartir con vosotros y los que ya me habéis escuchado en alguna otra charla, eh, sabéis que yo todas mis charlas en este foro en el que se me invita, las hago desde el proceso que personalmente he vivido y sigo viviendo gracias a la práctica de la meditación. Es lo que esta tarde quiero compartir con vosotros, desde esa experiencia. Y desde ahí también os digo que no os creáis nada de lo que yo esta tarde os diga. Lo que os resuene, experimentar. Eso es lo importante. Y desde ahí es desde donde se me ocurrió el título de la charla, de la muerte y otros conceptos. Todo cambia. Y es que desde la práctica de la meditación descubres la relatividad de todo lo que nos rodea. Relatividad positiva, no como revisionismo porque sí. La meditación, que para mí es el acto puro de observación de uno mismo, transforma. Y esa transformación es la que permite que a mí esta tarde haya puesto el título a esta conferencia. Los conceptos, las ideas que todos tenemos, heredadas, adquiridas, me da igual,
desde la práctica de la meditación hace que esas ideas y esos conceptos no se conviertan en algo monolítico, en algo permanente, en algo absoluto, sino que la práctica de la meditación nos permite ir en el proceso evolutivo de la vida revisando esos conceptos. ¿Por qué? Porque cuando uno practica meditación, eh, se generan transformaciones a nivel cerebral muy potentes y muy profundas. Al final, el cerebro es un músculo más que podemos entrenar. ¿Qué ha sucedido de alguna manera? Eh, que ese órgano, primero, nos hemos creído que es el que controla todo nuestro cuerpo y le hemos dado la preponderancia y el valor absoluto de ello, cuando en parte es cierto, pero no de forma absoluta. Y además, en nuestra cultura occidental, mm, sabéis que el cerebro tiene dos hemisferios y que en esos dos hemisferios están repartidas las distintas funciones que el cerebro controla. Bueno, pues en nuestro mundo occidental hemos hecho que uno de esos dos hemisferios se desarrolle más en detrimento del otro, provocando pues cosas como mm, percepción de la realidad de una forma muy determinada, olvidando que tenemos otras capacidades tan importantes para nuestra vida como las que hemos desarrollado en exceso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con la práctica de la meditación, además, esto testado científicamente, a partir de la octava semana en la que uno, de forma asidua, practica meditación, se empiezan a experimentar esas transformaciones. No solo a nivel cerebral, sino que como el cerebro empieza a transformarse, hace que todo nuestro cuerpo, que no deja de ser una unidad, aunque la percibamos troceada, eh, lógicamente la información y los mensajes que el cerebro, con ese cambio que empieza a experimentar, obtiene, empieza a enviar esa información. Y entonces en el resto del organismo se producen cambios significativos. Cambios, pues por ejemplo, mm, se puede equilibrar a alguien que tenga no un nivel altísimo de hipertensión, le puede ayudar a equilibrar sus niveles de hipertensión, por ejemplo, los niveles de azúcar. Bueno, infinidad de... Aquí os dejo a que podáis entrar y descubrir estudios desde hace 20, 30 años de cómo el proceso de la práctica meditativa ayuda a la transformación de la persona. No solo físicamente. Físicamente, lógico, porque si éste se transforma y se equilibra, pues el resto se va a transformar y a equilibrar. ¿De acuerdo? Pero al margen ya de lo puramente físico o fisiológico, y más
entrando en nuestra charla de esta tarde, ¿no? Eh, lo que también sucede es que el proceso de la meditación nos desvela y nos acerca a lo que de verdad es la realidad y no lo que creemos que es la realidad. La práctica de la meditación nos ayuda a qué? Nos acerca a lo natural, por decirlo de alguna manera. Nos acerca a lo que realmente somos nosotros mismos. Y desde ahí, al observarte a ti mismo, porque cuando uno se sienta a meditar, ya sea en grupo, ya sea de forma individual, no está exclusivamente haciendo un ejercicio a nivel mental. No. Cuando meditamos, meditamos con todo nuestro cuerpo. Porque, como os decía antes, somos una unidad. Aunque el método científico, maravilloso, que nos ha aportado lo que nos ha aportado, nos ha traído hasta aquí, para él funcionar, nos ha troceado. Y que está muy bien, porque así podemos conocer que si tengo mal el trocánter, que si tengo mal el hígado o lo que sea. Pero nos ha hecho perder esa visión unitaria de nosotros mismos. Con la práctica de la meditación se consigue que, gracias a observarte a ti mismo, recuperes esa visión unitaria de quién eres. No solo a nivel mental, a nivel corporal. La meditación nos ayuda, por ejemplo, a ubicar en el cuerpo tensiones, dolores, mm, emociones. Y si yo soy capaz, desde ese punto de... No voy a utilizar la palabra silencio, porque eh, los que me conocéis sabéis que digo que el silencio no existe. ¿Y por qué el silencio no existe? Porque cuando estás en meditación, que se supone que aquietas, acallas, hay silencio, descubres que te puedes escuchar el corazón, se estimulan todos los sentidos y percibes incluso más allá de la habitación en la que estás meditando todos los ruidos que puede haber. Con lo cual, lo del silencio absoluto, bueno, quizás en el espacio interestelar exista. Pero aún así, creo que no, porque si hacemos caso a la física cuántica que nos dice que todo es vibración, cuando algo vibra ya está generando poquito o muchito una frecuencia. Otra cosa es que nuestra estructura humana sea capaz de percibirla o no. Nosotros no percibimos sonidos que nuestras mascotas, el perro, el gato, es capaz de percibir, con lo cual, bien, retomando. Cuando entras en el proceso de observación de ti mismo, descubres cosas como que al conectar de forma muy directa con la naturaleza que somos, descubres que
no hay nada permanente. Y todos tenemos la capacidad de observarla. Ya los antiguos griegos nos lo decían, ¿no? No te podrás bañar nunca dos veces en el mismo agua de un río. Esa es la impermanencia. Y cuando uno descubre que su realidad es impermanente, es cuando se da cuenta que esos conceptos, esas ideas que tenemos adquiridas por la educación, por nuestro contexto familiar, por los amigos, por el trabajo, por infinidad de espacios en los que convivimos, pueden ser modificadas. ¿Por qué no? Y aquí, por ejemplo, os voy a lanzar la pregunta. ¿Qué concepto tenemos de la muerte? Si alguien se atreve a compartir. ¿Qué es la muerte para vosotros? El fin de la vida. El fin de la vida. El paso Bien. a otro estado. El paso a otro estado. Bien. No buscaría una transición. Vale. De momento, cada uno un concepto diferente. Con lo cual, podemos hablar de conceptos absolutos, pero es que no es solo eso. Si nos trasladamos a Oriente, África, Sudamérica, las tribus amazónicas, yo qué sé, probablemente tengan otro concepto completamente diferente del que nosotros podamos tener a la muerte. Habrá también, ¿por qué no?, coincidencias, por supuesto, pero al final podemos absolutizar los conceptos que nos acompañan en nuestro día a día. Claro, eh, por ejemplo, tenemos la idea de que la muerte es el final de la vida. ¿Y si nos planteamos que lo opuesto a la muerte no es la vida, sino el nacimiento? Y que la vida contiene nacimiento y muerte. Ya nos cambiaría incluso la percepción y el concepto de qué es la vida. Este proceso que estoy compartiendo con vosotros es fruto de la meditación. Porque al silenciar ese ruido constante que tenemos en nuestro cerebro, hay quien lo llama mente de mono, imaginando a los monos saltarines en la selva, ¿no? Olla a presión. No, cada uno seguro que le puede poner un nombre, ¿no? Eh, Resulta que cuando eres capaz de bajar ese nivel de revoluciones del pensamiento, estás permitiendo que el propio cerebro y las distintas partes que lo componen y las funciones que realiza, imaginaros que si los dos hemisferios, este está hinchado por tanto pensamiento, está ocupando espacio a partes del cerebro que se dedican a otras funciones y que no se le está permitiendo.
Es un símil para que lo entendamos, ¿vale? Cuando practicas la meditación, ¿qué sucede? Recuperas, por ejemplo, eh, aumenta tu capacidad creativa, aumenta tu intuición, aumenta tu capacidad de análisis y de razonamiento. Al final, es como el que va al gimnasio a fortalecer la musculatura. Aquí haríamos lo mismo, ayudar a equilibrar el cerebro y que todas esas otras partes que, debido a ese bullir constante de pensamientos, no permitimos que funcionen al 100%, se recupere y lo obtengamos. Claro, ¿qué sucede? Que en ese proceso y en este proceso que hemos visto de las diferentes formas de poder conceptualizar la realidad, si uno entra en descubrir que eso que le ha sostenido durante tanto tiempo, que creía que era absoluto, deja de serlo, eso nos da mucho miedo. Porque nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Se me tambalea todo? Bueno, pues es que el proceso es darse cuenta que la realidad en la que estamos anclados, la vida, es eso, es un devenir. Si sois paseantes por el campo, que me imagino que sí, eh, ¿por qué hay 4 estaciones? Porque todo cambia. Pero es que dentro de cada estación también todo cambia. Somos los mismos de cuando nos trajeron al mundo y nacimos a- al momento actual, ya no solo físicamente. Es lo que en el ámbito de la meditación y de las tradiciones meditativas, y aquí no quiero que penséis exclusivamente, pues tenemos la costumbre de asociar meditación con Oriente, y no, para nada. Mm, los grandes místicos sufíes del islamismo, los grandes místicos cristianos, y todos coinciden en lo mismo, la impermanencia de la existencia. Todo cambia. Pero el problema viene cuando nos hemos anclado y aferrado a esos conceptos de forma tan radical y absoluta que al descubrir que pueden cambiar y pueden evolucionar, transformarse, tenemos la sensación y la percepción de que nuestra realidad se puede venir abajo. Y no es así. Al contrario, lo que sucede es que vives la realidad de una manera mucho más auténtica, intensa. mm, Habría muchísimos adjetivos para poder añadir. ¿Por qué? Porque te permites estar abierto a que suceda lo que tenga que suceder.
De tal manera que no te aferres a que la muerte es lo opuesto a la vida. No, para nada. Hace poco, bueno, no, hace poco no, hace ya tiempo, descubrí el concepto que un maestro budista que seguramente conocéis, Thich Nhat Hanh, eh, él tenía de la muerte. Y para mí fue como una revelación, porque creo que es un concepto que ayuda a relativizar o por lo menos a suavizar ese miedo que todos, de alguna forma o de otra, podemos tener a la muerte, porque al final nadie ha venido a contarnos qué hay después, si es que hay algo o no. Entonces, eh, Thich Nhat Hanh nos aporta una visión de la muerte que me parece, eh, cuando menos, mm, planteable en uno mismo. Él dice que cuando se dan todas las condiciones necesarias, la vida aflora, la existencia aflora. Y cuando de esas condiciones empiezan a fallar, a deteriorarse, a apartarse, la existencia desaparecerá. Me parece una forma bellísima y muy poética de entender al final no solo la muerte, sino el proceso de la realidad, ¿no? Y si pensamos un poquito, es verdad, es decir, si no hay las condiciones necesarias, una semilla no germina. Si no se dan las condiciones necesarias, un feto no llega a buen puerto, ya sea de cualquier mamífero o de cualquier animal. Entonces, me pareció una forma de entender la realidad, cuando menos mm, muy, muy analizada, ¿no? Muy observada, muy vivida, muy experimentada. Con lo cual, entiendo que desde esa perspectiva, esos temores pueden ayudarse. Esta visión ayuda a que ese miedo, eh, por lo menos, no voy a decir que desaparezca del todo, pero sí que, que diluya de alguna manera, ¿no? Os decía que la meditación como observación, y en este caso, esta forma de expresar Thich Nhat Hanh, este concepto, es fruto de un proceso personal de observación muy profundo. Yo tuve la suerte de conocerle y, y son de esas personas que cuando le ves de cerca, lo inunda todo. O sea, el espacio en el que él estaba, lo inunda con su presencia.
Retomo, la práctica de la meditación, que no es otra cosa que observar, observar, observarte. Nos lleva también a integrar, a vernos como una unidad, no a vernos separados, por un lado el cuerpo, por otro lado la mente, que bueno, que para hablar es necesario, ¿vale? Pero para percibirnos no lo es, todo lo contrario. La importancia de tener una percepción de uno mismo como una unidad, como un todo, yo creo que hace que te replantees tu ser y estar en el mundo, ¿no? Os decía antes que cuando estás sentado en la práctica de la meditación, meditas con todo el cuerpo. No es un ejercicio solamente para aquietar la mente y silenciarla, no, porque al observar, estás observándote, todo tú. Observas tus emociones, eh, los instintos, cómo estás en ese momento, qué es lo que mm, te está generando ansiedad, inquietud, malestar, del tipo que sea. Siempre digo que no es fácil, porque no estamos habituados a ello. Y que además se busca todas las excusas posibles para que no paremos y la aquietemos. Lo más habitual cuando uno se inicia en el proceso de incorporar la meditación a su vida, no digo de aprender, porque al final eh, mm, no hay ninguna mejor manera de meditar. Cada uno, esto es como las paellas, cada uno le da su toque personal, pues la meditación sucede lo mismo, ¿no? Podemos apoyarnos en los grandes maestros, en guías, todo lo que queremos, pero al final eres tú contigo mismo, ¿vale? Y no es fácil porque esta no va a dejarse aquietar ni parar, va a poner todos los obstáculos posibles, pero si perseveramos, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, lo conseguimos. Y me parece que además es eh, como herramienta terapéutica y como medicina sanadora lo más barato que puede existir. Bueno, al principio, pues sí, puedes ir a clases, vale, pero llega un momento en que no es necesario. Es decir, si has incorporado esa dinámica en tu vida, ya no vas a necesitar de un guía espiritual o de un maestro, no. Tú mismo has aprendido las 4 herramientas, que son 4, de verdad, son súper sencillas, y en el momento en que ya han pasado a incorporarse, no vas a necesitar de nadie. Hay un libro de un maestro espiritual mm, relata cómo él, bueno, pues por circunstancias, él se introduce en la meditación dentro de la llamada meditación Zen, que es una escuela tradicional japonesa, muy exigente, muy rígida. Pues después de 20 años de estar practicando meditación Zen, descubrió que esa no era su forma para él de meditar, porque descubrió que no había evolucionado prácticamente nada en esos 20 años. Y una cosa que sí que es verdad que coinciden los grandes maestros espirituales es que si después de llevar un tiempo practicando meditación no se produce ningún cambio, es que algo no se está haciendo bien.
La meditación transforma. Y si no se da esa transformación, mm, algo hay que está fallando, que está fallando. Os decía que con la práctica de la meditación también se entra en procesos profundos de revisión permanente además. Y más que revisión permanente, lo que sucede es que descubres que la propia meditación te abre a la vida. Y al abrirte a la vida, aceptas todo lo que viene. Una de las transformaciones importantes de la meditación, por ejemplo, es que incorpora a tu vida el no juicio. El no juicio. Observas sin juzgar. Y al no juzgar, es mucho más fácil que aceptes las cosas tal como son. Yo siempre pongo un ejemplo. Nos levantamos, te asomas a la ventana y el día está lluvioso. Algo a lo que ahora estamos muy habituados. Eh, la lluvia en sí misma, no- la lluvia es lluvia. El hecho de llover es el hecho de llover. A partir de ahí, nuestro cerebro es el que procesa e incorpora el qué. Buf, ya estoy saliendo de casa, que si no me voy a pillar un atasco de narices. Qué bien, llevaba meses sin llover, por fin. Pero el hecho de llover no incorpora nada en cuanto a eh, juicio posible. Y si me voy no solo al hecho de llover, a cualquier ámbito de la pura naturaleza, un árbol es un árbol. Soy yo el que ya incorpora, qué bonito, qué buena madera, qué sombra me da, qué... Pero el árbol en sí mismo, y no solo eso, sino que además cuando empezamos a añadir, ocultamos lo esencial de las cosas. Y eso no es por otra cosa que por esta, eh, vamos a decir, manía que tenemos de juzgarlo todo, de ponerlo en la balanza de lo bueno y lo malo, de lo, como lo queramos decir. La naturaleza nos enseña que no es así. Un árbol no es mejor que otro. Una nube no es mejor que otra. Somos nosotros los que desde nuestros conceptos empezamos con el proceso racional y mental de eh, construirnos nuestro relato. Al final, todos nos construimos nuestro relato. Que podrá ser bueno, podrá ser malo, podrá ser mejor, podrá ser peor, pero es nuestra construcción. Con lo cual,
ya estamos distorsionando lo que de verdad es la realidad. Por eso, con la práctica de la meditación, al incorporar el no juicio en tu forma de vivirte, recuperas de alguna manera ese acceso a lo que de verdad es la realidad. O al menos ves atisbos. No es un proceso fácil, porque tenemos muy metido en nuestro ADN todo esto que os estoy diciendo, ¿no? De la tendencia natural a juzgar, etiquetar, prejuzgar, que cuántas veces luego nos arrepentimos, ¿no? De haber pensado que Pepito es o no es o deja de ser, y resulta que cuando me abro en un diálogo sereno, abierto, sin esos prejuicios, descubro maravillas en el otro. Por eso la insistencia en mi título de la charla de hoy. Todo cambia, todo cambia. ¿Que nos da miedo? Por supuesto, porque necesitamos, bueno, nos hemos hecho creer que necesitamos un soporte sobre el cual estar, pero no necesariamente es así. Ese soporte está muy ligado a una percepción muy material de nuestra existencia. Ese es otro aspecto que la práctica de la meditación también nos aporta y nos hace crecer, que es toda nuestra parte espiritual, innata en el ser humano. Innata y por ello no asociada a lo que llamamos religión, no. El ser humano es un ser espiritual, que allá donde haya nacido, se haya encontrado con unas religiones, la que haya sido, y que haya relacionado su espiritualidad con ellas, es otra cosa. Pero en sí mismo somos seres espirituales. Y esa observación de uno mismo desde la meditación es otro de los aspectos que nos hace recuperar y crecer y hacernos instalar en el mundo también desde otra perspectiva. Y otro elemento muy importante ya para terminar, y voy a terminar con una pequeña lectura, es que al abrir y al hacer crecer esa parte espiritual nuestra, de forma natural y espontánea, el amor se instala de otra manera en nuestra vida. Y ese es el que va a permitir que todo el proceso de transformación que el aporte de la meditación nos da, se haga realidad. Y os voy a terminar leyendo, bueno, no es largo, es un epílogo de un libro que me parece también que de alguna forma resume lo que yo esta tarde he intentado transmitiros. Me gusta pensar que estas páginas se han tejido con los retales psicológicos y con los hilos espirituales que nos mantienen unidos en el camino de la vida, con telas livianas que ofrecen calor en invierno y frescura en verano, ligereza para el baile de la vida y refugio ante el aliento de la muerte. Ciertas palabras tienen el tacto de la túnica de un monje, a prueba de grandes desgarrones,
y a la vez flexible, capaz de acompañarnos tanto en los momentos luminosos como en las oscuras ordalías, sirviendo tanto en la danza como en el arrullo y la quietud. Escribo para acompañar y en cada frase trato de no olvidar que siempre es el mejor de los tiempos y el peor. La estación de la luz y de las tinieblas. Así es la vida. Placer y dolor, felicidad y tristeza, amor y miedo, todo a la vez y en todas partes. A veces unidos de manera inseparable como hermanos siameses. No obstante, si conseguimos aceptar esta dualidad de la existencia, tal vez encontremos la puerta para integrarla y traspasar la dualidad. Cuando aceptamos las reglas del juego, nos abrimos a las posibilidades de trascender. En este mundo, las tiranteces y luchas de la vida encuentran su resolución a través de su aceptación. La armonía oculta de la existencia siempre prevalece sobre las tensiones manifiestas de las cosas. Por esta razón, aunque las sociedades humanas parezcan irse a pique, un murmullo de esperanza resuena sutilmente en nuestros corazones. Cada vez que logramos mantenernos flexibles, abiertos y decir sí a la vida. Todo cambia. Aceptación, asentimiento, entrega son algunos de los mensajes principales de este libro. Nietzsche lo expresó con el concepto de amor fati, característico de su idea del superhombre. El amor fati se puede afinar con el diapasón de la humildad, llevándolo más allá del yo personal, convirtiéndolo en una llave maestra de nuestro asentimiento en la vida espiritual. Y por vida espiritual entiendo un sentir y reconocer un lugar silencioso, a la vez que luminoso, en el centro de nuestro ser. La observación de la meditación. No es el cuerpo, ni siquiera la mente. Es un centro que nos susurra. Abrázalo todo. Trata todo como si fuera sagrado, porque quizá nada lo sea siendo. Añadiría, abrázalos a todos, también son sagrados, y te harás con ellos más feliz. Encuentra tu lugar en el mundo, en tu familia, en tus grupos de pertenencia y de referencia. Reconoce su lugar, asúmelo y responsabilízate de tus acciones. Responde a cada momento con lo que la vida requiere de ti, a tu manera única, singular y peculiar, con un pleno gesto de autenticidad. Sé un padre o madre disponible, un hijo agradecido, un hermano generoso y solidario, una pareja respetuosa, abierta y flexible, un amigo servicial y leal. Si no lo logras siempre, no importa, sigue tu camino y coloca todo esto igualmente en tu horizonte de deseos. Continúa el autor, pero creo que hasta aquí me ha parecido que podía resumir este encuentro de esta tarde, que no ha sido otra cosa, o por lo menos lo he intentado, de compartir mi experiencia de la práctica de la meditación.